Sanidad detalla los 15 grupos de población que serán vacunados contra la COVID en 3 fases. En el mes de septiembre, el plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud encargó la creación de un grupo técnico de vacunas para preparar un plan de vacunación para el COVID-19. Este martes tuve ocasión de presentar al Consejo de Ministros las líneas maestras de este plan, que recuerdo tienen como objetivo reducir la morbilidad y la mortalidad del virus COVID-19 mediante la administración de vacunas seguras y eficaces a todos los ciudadanos españoles, y que tiene 4 objetivos operativos, como recordarán ustedes. En primer lugar, fijar aquellos colectivos prioritarios a la hora de recibir esta vacunación conforme vayamos disponiendo de dosis. En segundo lugar, trabajar sobre toda la logística y la administración de la vacuna. En tercer lugar, establecer todos los mecanismos de farmacovigilancia y un registro específico para la vacuna COVID-19. Y, en cuarto lugar, fijar las líneas de los planes de comunicación, tanto para profesionales sanitarios como para la población en general. Todo ello bajo un marco ético de 7 principios, que es el que regula las decisiones que se van a ir tomando en este sentido. Bien, este documento, estas líneas maestras, este plan de vacunación ha seguido siendo objeto de trabajo por parte del Grupo Técnico de Vacunas y va a ser sometido a la consideración y a la evaluación y al enriquecimiento por parte, en primer lugar, de la Comisión de Salud Pública, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne hoy, y también se va a someter a la consideración de sociedades científicas, de colegios profesionales y de asociaciones de pacientes. Algunas de ellas ya han participado en la elaboración de este documento, otras no, y por tanto el documento va a ser sometido a su consideración para que con sus comentarios pueda enriquecerse. Hoy les quería ofrecer más detalles al respecto. En primer lugar, recordar que el documento establece 3 etapas en el proceso de vacunación. Una primera etapa con un suministro inicial de dosis de vacunas todavía limitado, una etapa que pensamos que va a durar entre los meses de enero, febrero y quizá principios de marzo. Una segunda etapa en que tendremos un incremento progresivo del número de dosis de vacunas disponibles y que, por tanto, podrá ir aumentando los colectivos de personas que van a recibirse. Pensamos que se va a extender desde el mes de marzo hasta finales de mayo, principios de junio, y una tercera etapa ya con un número de dosis suficiente para llegar a toda la población, que pensamos que va a ser durante los meses de verano, ¿no? Recordar también que ya en el documento se decide que en la primera etapa hay 4 grupos que van a recibir, porque son prioritarios en base a los criterios de evaluación, que van a recibir estas dosis. Son los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad. Son el personal sanitario de primera línea, son el resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados, alrededor de unos 2,5 millones de personas, según la evaluación que se ha efectuado por parte de los técnicos, ¿no? Recordar que la forma en que se priorizan estos grupos se hace en base a 4 criterios. El riesgo de morbilidad grave y mortalidad de cada uno de estos grupos, el riesgo de exposición que tienen a la enfermedad de estos grupos, el riesgo de impacto socioeconómico de estos grupos y el riesgo de transmisión. Todo ello también valorándose la factibilidad de vacunación de cada uno de los grupos y la aceptabilidad de estos colectivos respecto a la vacuna. Pues bien, hoy les quiero dar más detalles y explicar los 15 grupos de población que se han evaluado por parte del Grupo Técnico de Vacunación. Se ha evaluado el personal sanitario y sociosanitario, se ha evaluado las personas residentes en centros de mayores, se ha evaluado la población general mayor de 64 años, se ha evaluado, en cuarto lugar, las personas con gran discapacidad, en quinto lugar, las personas con condiciones de riesgo, tanto los colectivos con una evidencia científica sólida de que hay un riesgo alto, como aquellos colectivos con una evidencia científica de que el riesgo es medio o bajo. Se ha evaluado a aquellas personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, distinguiendo entre las que viven en entornos cerrados y las que trabajan en entornos cerrados. Las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica, las personas con trabajos esenciales, todo el personal docente, toda la población infantil, toda la población adolescente y joven, es decir, mayores de 16 años, el conjunto de población adulta,
la población en áreas de alta incidencia o en situaciones de brotes que se ven especialmente afectadas por la posibilidad de brotes, las embarazadas y las madres que proporcionan lactancia natural, y el grupo número 15 que se ha evaluado son aquellas personas que ya tienen una inmunización, son seropositivas a SARS-CoV-2, ¿no? Todos estos 15 grupos han sido analizados en base a estos 4 criterios que les he comentado: el riesgo de morbilidad, el riesgo de exposición, el riesgo de impacto socioeconómico y el riesgo de transmisión, ¿no? Y se han dimensionado también, cuando ha sido posible, estos 15 grupos que les he comentado. Cubren toda la población española, y en base a esto se va a decidir qué grupos van a ser prioritarios en la etapa 2 y en la etapa 3. Esta va a ser una decisión flexible que se va a ir tomando por parte de los técnicos conforme vayamos teniendo más datos sobre las vacunas y sobre la disponibilidad de las mismas. Se ha decidido por parte de los técnicos aquellos 4 grupos que tienen que ser vacunados prioritariamente en la etapa 1, los 4 que les he comentado antes, y el resto de grupos que están evaluados, que están dimensionados, que están evaluados conforme a los 4 criterios que les he indicado, conforme vaya evolucionando el proceso de vacunación y vayamos recibiendo mayores datos y mayores certezas sobre las distintas vacunas que van a estar disponibles, se van a ir ubicando en la etapa 2 y en la etapa 3, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia que se va a ir actualizando, pero con una meta siempre muy clara, que es la de reducir la morbilidad y la mortalidad causada por el COVID-19 con eficacia y protegiendo a los grupos más vulnerables. Se trata, por tanto, de evitar hospitalizaciones y de evitar fallecimientos, por descontado. La estrategia en la que se ha seguido trabajando y que va a ser enriquecida por esos colectivos a los que se les va a dar conocimiento a partir de hoy mismo de este trabajo hecho por el Grupo Técnico de Vacunas, es una estrategia que cuenta con todas las herramientas y con las bases suficientes para poder ir vacunando a la población de manera eficaz y de manera eficiente, siempre con criterios de equidad y con la flexibilidad necesaria para ir adaptándonos a las diferentes etapas que vayamos enfrentando. Quiero recalcar 2 últimos mensajes. El primero, tal como nos comentó personalmente la comisaria de Sanidad de la Unión Europea, Stella Kyriakides, en su participación esta semana en el plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las vacunas que van a recibir autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos van a gozar con todos los requisitos de seguridad y eficacia. Si una vacuna no recibe o no tiene garantías suficientes de seguridad y eficacia, no va a recibir autorización para ser administrada en la Unión Europea. Y en segundo lugar, recordarles que conforme a los contratos ya firmados por la Comisión Europea y a los que España se ha adherido, en nuestro país vamos a adquirir alrededor de unos 140 millones de dosis para vacunar, inmunizar a unos 80 millones de habitantes. Por tanto, que habrá vacunas para proporcionarlas a todos los ciudadanos de nuestro país y también para ejercer nuestras tareas de solidaridad, que también tenemos muy presentes. Quedo a su disposición para cuantas preguntas tengan. Bien, comenzamos entonces el turno de preguntas de los compañeros periodistas. Más de una treintena de compañeros están siguiendo esta rueda de prensa en directo. Gemma Maldonado, de iSanidad, ha solicitado ese turno de palabra. Sí, hola, buenos días, ministro. Yo tenía un par de preguntas. España tiene una amplia experiencia en vacunación, pero las condiciones que requiere esta vacuna, al menos la de Pfizer, con entre menos 70 y menos 80 grados de temperatura para mantenerse, son un tanto especiales. ¿Cómo va a hacerse el transporte y el mantenimiento de esas vacunas para que llegue a cada rincón de España? Eso por un lado. Por otra parte, en estos días diferentes representantes de sociedades médicas de atención primaria pues han puesto de manifiesto la sobrecarga que siguen teniendo y la falta de personal en los centros de salud. Y como para asumir toda esta ingente tarea que es la vacunación del COVID-19. ¿Cómo piensan resolver esta situación? Además, también se han quejado estas sociedades de que no se ha contado con ellos para la creación de este plan. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gemma, por sus dos preguntas. La propia compañía suministradora de la vacuna de BioNTech, Pfizer, tomando en consideración las consideraciones logísticas que esta vacuna requiere, es decir, una conservación a menos 80 grados, ha diseñado un sistema de conservación y distribución de la vacuna. Y ella misma ha ofrecido, junto a la proporción de las dosis de la vacuna, un sistema logístico que prevé estas dificultades de distribución. Se está trabajando en ello desde ya hace semanas en el seno de los grupos de trabajo, y este tema pensamos que, junto además a la experiencia de logística de distribución en materia de productos farmacéuticos que tiene nuestro país, va a quedar resuelto. Y en cuanto a la atención primaria, pues fíjese, es el pilar, uno de los pilares más importantes en el combate en esta segunda ola. Han hecho un trabajo encomiable y magnífico, no solo de combate contra el COVID, sino también en materia de vacunación de la gripe. Están ahora también participando en la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia, y efectivamente habrá que contar con ellos de una forma muy señalada para la campaña de vacunación COVID-19. Allí, trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas, se proporcionarán los refuerzos, entiendo, que sean necesarios para que puedan atender esta tarea. Y ya he dicho antes que este documento es un documento elaborado por el Grupo Técnico de Vacunas, que va a ser enriquecido con aportaciones de otras sociedades científicas, a partir de a las cuales se les va a pedir su opinión. Las que no han participado en la elaboración del documento, que ha contado ya con la participación de sociedades científicas, pero las que no han podido participar, evidentemente su opinión será bienvenida para que enriquezcan el documento con sus consideraciones. Es el turno de Begoña Fernández, de la agencia EFE. Hola, buenos días. Yo quería preguntar al ministro si nos puede precisar cuáles son, de esos 15 colectivos, los grupos que entrarían en la segunda fase. Y también quería preguntarle, de cara a las fiestas navideñas, si se contempla permitir la movilidad entre comunidades, y si en caso de que se permita esa movilidad, para que los reencuentros entre familias o grupos sean más seguros, se baraja la posibilidad de abaratar o de hacer que la adquisición de los PCR sean más asequibles. Gracias. Muchas gracias, Begoña. El documento en el que ha trabajado el Grupo Técnico de Vacunas hace una evaluación exhaustiva de cada uno de estos 15 grupos poblacionables, 3 de los cuales se subdividen en 2 grupos, acabando por tanto con 18 grupos, en base a los criterios que les he comentado, y los técnicos tienen claro cuáles son los 4 grupos que tienen que ser vacunados de forma prioritaria en la etapa 1, y van a ir decidiendo, en base a la evaluación que han hecho, en la etapa 2 y en la etapa 3, qué grupos tienen que ser vacunados conforme vayan recibiendo más información sobre las vacunas disponibles. Por tanto, esto es una información que iremos conociendo en su momento. Sí que es verdad que hoy les quiero trasladar los 15 grupos que han sido objeto de valoración, dimensionados además, en base a los datos poblacionales que tenemos, y que han sido estudiados y que van a ser objeto de ubicación en estas 2 etapas conforme vayamos teniendo más disponibilidad de información al respecto. Respecto a las Navidades, saben ustedes que se acordó en la interterritorial de discutir conjuntamente criterios y recomendaciones para llegar a un acuerdo sobre una posición conjunta respecto a estas fiestas navideñas. Estamos trabajando en ellos, ¿no? En materia de test, en España tenemos una estrategia de test que está funcionando bien. Una estrategia de testeo que incluye pruebas diagnósticas de infección activa como las PCRs, como las TMA, las 2 pruebas más fiables en estos momentos. Incorpora también los test de antígenos para determinadas situaciones, que también están siendo usadas de una forma efectiva y eficiente por parte de muchas comunidades autónomas, prácticamente todas ellas. Incorpora también los criterios que tienen que aplicarse a los test serológicos. Bien, esta estrategia está dando resultado, primero porque se hacen muchos test. Estamos en más de 2.000 test por 100.000 habitantes, la banda alta de la Unión Europea, y los test que se hacen conforme a esta estrategia de testeo que tenemos son test gratuitos, son test que los administra la sanidad, los servicios de sanidad pública, y por tanto esta estrategia estamos satisfechos de cómo está funcionando. Seguimos esforzándonos, se siguen esforzando las comunidades autónomas en hacer cuantos más test mejores. Si tiene que haber alguna puntualización específica para las fiestas de Navidad, pues lo acordaremos en el marco de estas discusiones que estamos teniendo con las comunidades autónomas. Es el turno de Emilio de Benito, del diario El País.
No te oímos, Emilio. Ahora sí. Ahora, adelante. ¿Ahora? Buenos días. Yo solamente quería confirmar que estos 15 grupos de población van a ir en orden, es decir, según vayan llegando dosis, irán entrando, pues primero serían las personas con condiciones de riesgo, luego las que vienen a trabajar en entornos cerrados. Sí, gracias, Emilio, por su Este orden es una prioridad, es lo que quería. Sí, uno de los objetivos de este plan de vacunación es justamente priorizar, puesto que no tendremos todas las dosis disponibles al mismo tiempo, sino que irán llegando progresivamente a lo largo de varios meses, priorizar quiénes, en base a los criterios, esto es muy importante, en base a los criterios que les he comentado antes, y siempre en el marco ético regido por 7 principios que preside este documento, qué grupos tienen que recibir antes estas dosis, y ello en base, insisto, a los criterios de morbilidad y mortalidad, al riesgo de exposición que tienen, a los efectos socioeconómicos que implican estos grupos. Por tanto, en base a estos criterios, el documento evalúa cada uno de estos 15 grupos, decide que en la etapa 1 hay 4 grupos que totalizan unos 2,5 millones de personas en nuestro país, que son los que tienen que recibir en primer lugar esta dosis, y el resto de grupos, en base a la evaluación que se ha hecho y a la disponibilidad, se irá decidiendo si se ubican en la etapa 2 o en la etapa 3. Es el turno de Celeste López, de La Vanguardia. Hola, yo quería hoy un poco ahondar en este tema de los criterios. Usted ha comentado que los criterios son los de riesgo, de morbilidad y, bueno, este tipo de cosas. Pero también ha hablado de que dependerá la incorporación en la fase 2 o 3 de los grupos dependiendo de las características de la vacuna. Pero eso, por ejemplo, en la primera fase no se incorpora el tema de las características de la vacuna. Entiendo que es la de Pfizer la que va a ir directamente a ellos. Y luego quería también preguntar, todo este plan es susceptible de cambiar mucho dependiendo de las autorizaciones que se produzcan. Pero ¿les preocupa lo que ha ocurrido con la vacuna de Oxford? Gracias. Muchas gracias, Celeste. La decisión de los 4 grupos prioritarios para la etapa 1, los técnicos, es una decisión que recomiendan ya de una forma clara, digamos. El resto de grupos han sido, insisto, evaluados, y conforme vayamos recibiendo más información de disponibilidad de vacunas, se irán priorizando los grupos en la etapa 2 y en la etapa 3. Todas las 7 vacunas con las que está negociando y con las que ha concluido acuerdos la Unión Europea, todas están sujetas a recibir la autorización para su administración de la Agencia Europea del Medicamento. Y yo he dicho antes, creo que con claridad, que no se va a autorizar ninguna vacuna que no cuente con requisitos de seguridad y eficacia evaluados en base a nuestro marco regulatorio por la Agencia Europea del Medicamento. Ha sido muy clara las autoridades europeas, han sido muy claras las autoridades de nuestra Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El otro día la propia comisaria lo dijo meridianamente claro en la interterritorial del Consejo del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ninguna vacuna que no pase este filtro no va a poder ser administrada. Vamos a ir viendo cómo evolucionan. Todos los técnicos coinciden en unos resultados muy buenos de 2 de estas vacunas, muy superiores a los que se esperaban. No son palabras mías, son palabras de los expertos en vacunas, y otras vacunas pues tienen que ir demostrando su eficacia. Para eso se hacen ensayos clínicos, para eso se hacen ensayos clínicos muy numerosos, para justamente tener estas garantías. Por tanto, iremos viendo. Por eso también la estrategia europea de vacunación no se ha centrado en adquirir una sola vacuna, sino que ha optado por adquirir un abanico de 7 vacunas como mínimo, porque se sigue trabajando en vacunas que pueden venir en una, digamos, segunda oleada de vacunas. Por eso hemos centrado, la estrategia cuenta con 7 vacunas para tener vacunas de distintas plataformas que puedan llegar en distintos momentos y estar seguros de que los ciudadanos europeos, también los españoles, dispondrán de las primeras vacunas eficaces y seguras. Es el turno de Marta Jurado, de 65 y más. Hola, buenos días, ministro. Ayer la SEG, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pedía más evidencia científica sobre la seguridad de las vacunas en las personas mayores. Desde 65 y más le preguntamos si no ha sido demasiado apresurado anunciar que los mayores de residencias
serán grupos prioritarios sin tener todavía esa seguridad. Mire, estos son criterios que nos recomiendan los expertos que han trabajado en el grupo técnico de vacunas y que van a ser enriquecidos con otras aportaciones. No se va a administrar ninguna vacuna, insisto, que no cuente con los requisitos de seguridad y eficacia. Esto es así, es que es así. Es que si una vacuna no cuenta con requisitos de seguridad y eficacia, no va a ser administrada ni a una persona mayor, ni a una persona adulta, ni a ningún tipo de colectivo. Es el turno de Televisión Española. Nadia. ¿Hola? No sé si me oye. Sí, ahora, sí. Sí, ministro, le quería preguntar en esta ocasión por las estaciones de esquí. Si considera que van a ser seguras, si se van a poder abrir, si se van a poder disfrutar. Le quería preguntar por este tema. Muchas gracias. Decidimos crear este miércoles un grupo con aquellas comunidades autónomas que cuentan con estaciones de esquí. Se va a reunir próximamente para intercambiar criterios y opiniones. Nuestro documento de actuaciones de respuesta, el último, el acordado el 22 de octubre, ya establece criterios en base a esto. Y vamos a ver, es una decisión que corresponde tomar a las comunidades autónomas. Vamos a intentar coordinarla y también estamos en contacto con otros países europeos, en concreto con nuestro país vecino Francia, al respecto para armonizar decisiones. Ayer mismo también tuve ocasión de hablar con el ministro de Sanidad de Andorra, que también me manifestó su voluntad de coordinar en esta materia las actuaciones que estamos haciendo, tanto con la Generalitat de Cataluña como con el Gobierno de España, y en ese sentido estamos. Por tanto, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí quizá lo más relevante no es la actividad de esquí en sí misma, que es una actividad al aire libre, sino todo, digamos, lo que se conoce como el after esquí, ¿no? Las actividades posteriores al esquí en materia de, bueno, pues de encuentros, y esto es lo que hay que ver y lo que estamos trabajando. Cerramos ya esta rueda de prensa con la última pregunta que la formula Noelia Ontoria, de Onda Madrid. Hola, ¿qué tal, ministro? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Vale. La vacuna no será obligatoria, ha dicho usted, pero la Administración Pública prevé exigir que se acredite estar vacunado para acceder, por ejemplo, a hospitales o colegios. ¿Eso va a ser posible? Y luego, ayer se supo que usted ha rechazado acudir a la inauguración del Hospital Isabel Zendal. ¿Es porque no confía usted en la utilidad de esta nueva infraestructura en Madrid? ¿Cuál es la razón de esa negativa? Gracias. En primer lugar, todos los expertos a los que hemos consultado piensan que la mejor decisión es que la vacuna sea una vacuna voluntaria. Nuestro país tiene una tradición buena y positiva en materia de vacunación. Este año hemos visto incrementos muy notables del 40% de media en la vacunación de la campaña de la gripe. Y es una cosa tan evidente que las vacunas salvan vidas que todos los expertos, y en fin, yo soy de esta opinión también, pensamos que contando la verdad a la gente es suficiente, no hace falta obligar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, un esfuerzo importante de proporcionar información y de explicar a la ciudadanía pues las ventajas de la vacunación, ¿no? Si luego en algunos momentos se establecen algunos requisitos de vacunación para hacer ciertos tipos de actividades, la verdad es que esto no se ha planteado todavía. Ahora vamos a ir viéndolo, pero nosotros contamos que en nuestro país habrá una vacunación muy masiva y una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía española, que por cierto ha demostrado un comportamiento ejemplar hasta ahora. El martes, cuando se produce la inauguración de este hospital, el Hospital Zendal, pues yo tengo una reunión con mis colegas europeos. Aparte es un día que hay Consejo de Ministros, y esto es lo que me impide asistir. El Ministerio va a estar representado por otros miembros en esta inauguración. No tiene ninguna otra explicación que esta. Gracias, ministro. Concluimos aquí esta rueda de prensa informativa. Buenos días.